Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, pues ya sí, oficialmente, buenos días a todo el mundo. Bienvenido a este curso sobre cicloturismo, en concreto, cómo ser un guía de éxito. Muchos de vosotros habéis estado estos 2 días anteriores con nosotros, también hay gente nueva, bastante. Por lo tanto, bueno, pues no me queda más remedio que volver a presentar a nuestros compañeros, ¿no? Y un poco presentar por qué estamos aquí y el porqué del curso. Bien, por dar un poquito de contexto a la gente nueva, pues deciros que, bueno, desde el Patronato de Turismo llevamos bastantes años trabajando en el desarrollo y la promoción del cicloturismo en Granada. Casi me atrevo a decir que a nivel público prácticamente pioneros en Andalucía. Y bueno, y afortunadamente, pues desde hace también unos años, ya no solo en este camino, sino que ya estamos trabajando estupendamente junto con otros patronatos y sobre todo con Turismo Andaluz, con la Junta de Andalucía, que está, digamos, trabajando en la coordinación de toda una estrategia global en Andalucía para el desarrollo del cicloturismo. Y bueno, porque entendemos que es un segmento que tiene mucha relevancia, que no solo es importante económicamente, sino que es muy interesante porque ocurre en momentos que ayudan a desestacionalizar, ocurre en lugares que necesitan especialmente el desarrollo y el turismo, no solo en las grandes ciudades o en los centros de grandes concentraciones de masa, y entonces ayuda especialmente bueno, pues a promover un desarrollo sostenible, porque además entendemos que tiene todos los ingredientes para ser un tipo de turismo pues, responsable y sostenible. Bien, como decía, venimos trabajando junto con la Junta de Andalucía, con Turismo Andaluz y el resto de diputaciones. Doy un saludo a Emilio, compañero de la Diputación de Jaén, con quien venimos trabajando desde hace bastantes años y coincidimos en algunas de las ferias específicas de cicloturismo a las que asistimos, sobre todo en Bélgica y Holanda. Y bueno, pues en una de estas reuniones de trabajo que hemos estado haciendo junto con Turismo Andaluz, pues surgió la oportunidad y se vio la necesidad de hacer algunas acciones formativas con relación al cicloturismo. Y bueno, con tal suerte de que a la hora de buscar ponentes los teníamos dentro de la sala. Dentro de la reunión, pues contábamos con Philip, que hoy nos habla desde Alemania, gracias a la tecnología, el confinamiento lo ha pillado allí, y con Yago Sermasi. Ellos, bueno, pues tienen una larga trayectoria como guías de cicloturismo, especialmente en tours por carretera. Han sido compañeros, de hecho Philip sigue como tour leader y como responsable de diseño de productos en Experience Plus, un operador, bueno, un tour operador de referencia en este tema. Y bueno, aparte de que tienen una gran experiencia como guía, el otro día al presentarlo, bueno, pues hay unos matices que destacábamos y que creemos que son relevantes, ¿no? Philip no es deportista de élite, es historiador. Yago viene de la rama de política y sociología. ¿Y por qué incidir en esto? Bueno, pues porque digamos, posiblemente las cualidades de un guía no se basan tanto en sus cualidades físicas, en la necesidad de que sea un superdeportista, sino en otro tipo de habilidades y cualidades, ¿no? Más relacionadas posiblemente con el hecho de que sean capaces de hacer vivir una experiencia completa, conseguir que la gente se emocione, conseguir que la gente conecte con el territorio que están visitando y en el cual están rodando, ¿no? Ambos tienen una trayectoria, como digo, muy amplia. Philip sigue muy centrado en cicloturismo, también ha tenido su propia agencia. Ellos son granadinos de adopción, aunque hayan nacido en sitios accidentalmente, en sitios lejanos. Y ambos han pasado por la experiencia también de hecho, bueno, ya hago sí con ellos, de llevar a cabo una iniciativa de una agencia de viaje en Granada. Ellos se van a presentar con un poquito más de detalle y con más acierto seguro que lo que puedo hacerlo yo. Nada, desear que tengáis una jornada hoy y mañana
tremendamente productiva. Yo estoy muy ansioso porque bueno, es un tema que nos apasiona y nada, os dejo con ella. Muchas gracias, Cari. Yago, empiezas tú. Sí, bueno, un mínimo de presentación también. Hay mucha gente que ya estuvo estos días, por lo que simplemente decir, en esta sesión un poco nuestra idea es ir más a lo pequeño, que es la dimensión del guía y la interacción directa. En estos días hemos un poco intentado más trazar el cuadro general. Aún así, ya veréis que algunas transparencias, algunas referencias sí que tienen referencia con ayer, porque creemos que todas las personas que, por ejemplo, no han participado en las dos anteriores jornadas, un poco de introducción a lo que es el mercado de la bicicleta, y otras cuestiones sobre la dimensión de la responsabilidad tendremos que volver a tocarlas, aunque intentaremos enfocarla mucho más en lo que es el interés que puede tener un actor directo en su relación diaria, ¿no? con este trabajo. Así que bueno, vamos un poco a empezar. Yo no sé si tú también, ahora voy a compartir la pantalla, que siempre Espera, es... Yago, si tú quieres, empiezo yo. Sí, por eso que te decía... Los primeros dos diapositivos hago yo y luego te paso a ti, ¿vale? Eso era lo que estaba viendo, exactamente. Por eso te iba a pasar la palabra. Venga, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Yago. Bueno, pues para los que no me conocen, soy Filipe, y para los que me conocen de los últimos 2 días, el tema de guía para mí es es un tema muy importante, porque yo, entre otras cosas, ¿no? Por las cosas que casi los últimos años más que me ocupaba en Experience Plus era que soy el jefe de los guías, ¿no? Entonces hago la selección del personal y la formación, ¿no? La formación de los nuevos guías y la formación continua, digamos, ¿no? Con los guías antiguos que tenemos allí. Déjame empezar a compartir pantalla. Entonces, antes de empezar, casi lo más importante como guía, nunca utilizas PowerPoint, ¿no? Bueno, ahora estamos en un ambiente un poco más de formación, entonces tiene sentido, pero luego lo vamos a ver un poco también por qué. Porque la pregunta normalmente es, ¿no? Antes el papel de un guía era, bueno, el dominio de un guía era llevar a la gente del punto A al punto B y darles alguna información. Hoy en día todo esto ha cambiado un montón, ¿no? Porque, bueno, una vez que tenemos el avance tecnológico, todo el mundo tiene GPS en su móvil, luego tiene internet en el móvil, toda la información siempre a mano. También hay un montón de apps que te ayudan en casi todo hoy en día, ¿no? Desde encontrar hoteles, rutas, hacer visitas guiadas, audioguías, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta realmente es, ¿no? ¿Qué es entonces el rol de un guía hoy en día y cuál es el dominio, ¿no? ¿Qué son los recursos y habilidades que necesita un guía hoy en día también para poder vivir de este trabajo, ¿no? Eso es un poco el tema, ¿no? ¿Qué es el éxito y cómo puedo vivir de un trabajo así? En esto nos vamos a fijar en los próximos 2 días, ¿no? Mientras hoy queremos fijarnos un poco más en el tema de los recursos y habilidades y las responsabilidades que tiene un guía, y mañana nos vamos a fijar un poco más en el tema de, más ponerlo en práctica, ¿no? Y vamos a coger algunos aspectos y entrar un poco más en estos aspectos y mirarlos y fijarnos un poco en esto. Una de las cosas que Cali ya lo mencionó, ¿no? Bueno, ni Yago ni yo somos deportistas de élite, entonces también, ¿no? Es el aspecto que hay todo alrededor de esto. Y volviendo un poco,
lo que empecé, ¿no? Nunca empieza o nunca utilizas un PowerPoint en el trabajo como guía, es porque nosotros de guía tenemos también una ventaja en todo lo demás, ¿no? Nosotros trabajamos en la vida real, ¿no? Mientras que la gente a lo mejor lo han hecho todo lo que hubo antes en virtual o lo que sea, somos nosotros que realmente somos, bueno, la vida real para todo este mundo, ¿no? Y eso lo vamos a mirar un poco y fijarnos en todo esto. Entonces, de allí lo paso la palabra otra vez a Iago y que si Iago quiere, bueno, voy a dejar de compartir y entonces Iago, tú puedes coger la pantalla y... Aquí estoy. Ahora mismo. Bien, vamos a ver, porque el concepto de guía de éxito, por supuesto, es un concepto articulado y complicado, ¿no? Así que, bueno, intentaremos un poco definir cuáles son aquellos patrones que para nosotros significan ser un guía de éxito, lo que estamos buscando, y claramente luego, como decía Philip, en este caso es una dimensión mucho más subjetiva, luego daremos mucho más espacio también a vuestras preguntas, a vuestra perspectiva sobre la temática. Bueno, lo primero es que el trabajo del guía, y más aún en aquella dimensión, ya veremos que hay diferentes tipologías de guía, pero muchos de ellos son guías también acompañantes, muchos días son muy flexibles a nivel de horario, por lo que la dimensión de ser un guía de cicloturismo no involucra solamente el aspecto laboral, sino también la dimensión personal. Esto es uno de los elementos que creo que todo el mundo tiene que tener presente, y más aún cuando se dedica a cicloturismo con actividades de varios días y itinerantes, por lo que se va a acompañar eso como guía acompañante o guía correo en bicicleta, que se dice. El grupo de personas. Esto significa básicamente que hay que compatibilizar ámbitos en los que normalmente no se piensa demasiado, y una vez que se decide apostar por esta profesión hay que plantearse, uno, en qué tipología de turismo me voy a centrar para convertirme en guía, y luego qué perspectiva temporal va a tener este trabajo. En el sentido, ¿me puedo permitir toda la vida ser guía acompañante allá donde voy a empezar a tener hijos, voy a tener una familia en un lugar estable, etcétera, etcétera? ¿O tengo que ya plantearme una estructura en el que, por ejemplo, en un periodo más de joven puedo permitirme esa mayor movilidad, pero voy a la vez construyéndome un posible futuro en el que van a modificarse mis condiciones vitales y entonces voy a necesitar asumir un papel diferente? Este punto es muy importante. Aquellas personas que se van a dedicar profesionalmente al trabajo de guía de cicloturismo tendrán que plantear no solamente su inserción laboral, como muchas veces ocurre, sino una planificación de vida durante años y una modificación de su papel dentro del sector acorde con las exigencias que todo el mundo vamos teniendo según los periodos de nuestra vida. Como aquí pongo, hay cuestiones de sueldo, de familia, de tiempo personal y también de intimidad, porque muchas veces el trabajo de guía supone compartir espacios, compartir realmente tu propia intimidad con otras personas. Ya veremos poco a poco que hay muchísimas cuestiones que tienen que encajar puramente con cuestiones personales. Es muy difícil dar un discurso muy genérico sobre qué característica que tiene que tener un guía. Se pueden decir algunos elementos que no pueden faltar, y luego cada persona, según sus aptitudes personales y características personales y límite también que cada persona puede tener, o elementos de fuerza, tendrás que dirigir su profesionalización hacia un sector u otro dentro del cicloturismo. Después está la... Sí.
No se te ve tu pantalla. ¿No se ve la pantalla? Bueno, yo no lo veo, así que si no estás compartiendo pantalla, creo. Inténtalo a lo mejor de nuevo. Ahora sí, Vale. creo. Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. No sé por qué, porque a mí me la daba. Vale, bueno, entonces hemos tocado simplemente el punto 1 de este listado. Luego está la cuestión de las tipologías contractuales. Esto también es un mundo bastante, es el factor bastante típico dentro del sector de los guías en general, no solamente los guías de cicloturismo, sino los guías también oficiales de interpretación de patrimonio. Normalmente, sobre todo en Granada, pues vemos que es un sector de guías autónomos que también les da libertad de trabajar con diferentes empresas y poder así gestionar, gracias a ser contratado por diferentes empresas que normalmente realizan tipologías diferentes de cicloturismo y por tanto pueden operar en diferentes épocas del año o en diferentes territorios, pues mantener ese trabajo durante todo el año. En otros casos, pues también hay guías contratados. Los contratos normalmente suelen ser de temporada, a menos que esa persona durante el año pues no realice normalmente en pequeñas estructuras con poca especialización interna, es decir, que no hay 50 personas por lo que cada uno tiene exactamente su propia función. La contratación funciona normalmente con personas que durante el año luego desarrollan otras funciones de carácter comercial, de carácter administrativo, etcétera. Ya os digo, la situación que yo me he encontrado con más frecuencia es la del trabajador autónomo. Luego está lo que estábamos diciendo al principio. Yo creo que todo el mundo que se quiere meter en este mundo, en este sector, tiene que pensar en las expectativas futuras de trabajo por diferentes razones. Lo primero es que no vamos a tener el mismo nivel físico durante toda la vida. Uno puede empezar con 25 años, eso, subiéndose al Tourmalet y gestionando tour con personas aficionadas al Tour de Francia, por ejemplo, y que quieren hacer los mismos recorridos del Tour de Francia, personas con clientes con altísimo nivel físico, y luego pues a poco vamos buscando otras tipologías también de cliente para poder encajar más con nuestra tipología. Y a poco también liberar espacios durante el año para poder encontrar otras tipologías, otras funciones laborales. En todo esto creo que, bueno, un ejemplo, Philip y yo somos un poco un ejemplo en esto. Podemos decir que llevamos yo 11 años en el sector del cicloturismo como guía, Philip unos cuantos más, también porque hemos sabido en el tiempo poder encontrar otros ámbitos laborales que nos permiten luego no depender únicamente del sueldo del trabajo de cicloturista, de guía de cicloturismo, y así poder compaginar y a poco reducir lo que es directamente el trabajo más físico también de guía y reinventarnos en otros ámbitos relacionados con el sector. Yo monté una agencia de viaje aquí en Granada, un tour operador local, y Philip, como dijo, se movió también a ese trabajo de oficina de una empresa como Experience Plus en la gestión del personal y también de diseño de ruta. Sí es cierto que el panorama está cambiando a nivel de España y a nivel europeo, pero os aseguro que a cierto nivel de cicloturismo se mantiene bastante predominante la figura del autónomo, por lo menos es el mundo que nosotros hemos conocido, que son sobre todo empresas que trabajan a nivel internacional con una diferenciación de itinerarios y especializados sobre todo en bicicleta de carretera. Está claro que los trabajos
puramente más estacionales, como el descenso que utiliza también los sistemas de remonte de las pistas de esquí, por lo que tiene que realizar esa actividad justamente cuando hay posibilidad también de utilizar esas estructuras, etcétera, pues tiene momentos más puntuales y también por lo que vimos ayer en el otro curso, hay tipologías de ciclismo que se realizan solamente en fines de semana o en periodos festivos y entonces, bueno, hay esa dimensión donde es posible también realizar una tipología contractual. Bueno, luego pasamos, por supuesto, a lo que hemos ya comentado, que hay muchas tipologías de guía, sobre todo la principal diferencia es el guía acompañante y el guía que realiza, digamos, con ese cliente solamente un servicio de unas horas o de día completo, pero que no es un guía que sigue al cliente y va con él a estructuras hoteleras y de pernoctación. Por supuesto, esto lo vimos ya bastante en detalles. Hay muchas tipologías de ciclismo, desde la mountain bike, carretera, bicicletas urbanas, que no hay que olvidarnos. Hay un sector muy importante de visitas culturales y urbanas en bicicleta. Aquí no están tan asentadas, pero por ejemplo en otros destinos como Barcelona, grandes ciudades, incluso ciudades que son fácilmente ciclables como Valencia y por supuesto en prácticamente toda Italia el negocio de las visitas urbanas en bicicleta de un par de horas es muy pujante. Y luego claramente está toda la cuestión de las e-bikes que abre un escenario completamente distinto sobre la tipología de clientes que nos vamos a encontrar y también la gestión logística de los propios tours, porque las bicicletas tienen otro peso, es más difícil, por ejemplo, llevarlas a una vaca de una furgoneta y hay que tener otra logística que muchas veces se requiere otra tipología también relacional entre guías. Hace falta que un guía realmente sea un guía de carretera y luego muchas veces otra persona que ni siquiera a veces toca la bicicleta y se encarga puramente de la logística de las bicicletas y más aún si se trata de un e-bike que requiere tiempos mucho más largos para su almacenaje y gestión. Finalmente, bueno, no finalmente, todavía quedan puntos, pero hay muchas tipologías de clientes. Hay muchas tipologías de cliente porque nada tiene que ver, por ejemplo, una familia con menores y niños a un grupo de aficionados cicloturistas de 35 años de media, cuya intención es justamente ir a machacar el terreno y realizar actividades que realmente son de carácter deportivo. Y bueno, luego lo veremos. Hay muchos tipos de papeles que tiene que desarrollar un guía. En muchos casos tienes que abarcar muchos de ellos. Un guía justamente, y más aún un guía acompañante, es de todo, lo veremos después, eso es una parte que va a profundizar Philip, pero claramente hay siempre que ser, cuando estás 15 días con una persona y eres su referente, hasta llegar a ser casi psicólogo en muchos casos, psiquiatra en los momentos peores, que también nos ha tocado, pero hay justamente tipologías de tour que te piden un rol principal muy diferente. Hay en algunos tours que tienes que ser mucho más educador. Cuando hay niños incluso tienes que tener un papel educador fundamental y básico sobre cómo montar en bicicleta, cómo utilizar la mecánica de la bicicleta de una manera segura, cómo respetar un código de carretera que muchas veces ni siquiera los mayores han conocido desde una perspectiva ciclista y la comunicación que tienes de cara a los otros vehículos y otros ciclistas que comparten contigo la calzada. El papel del educador en algunos casos es central y luego nos vamos ya a la dimensión de educación dura y pura que son los campos de entrenamiento donde hay gente que va justamente a aprender a utilizar una tipología de bicicleta o optimizar sus conocimientos sobre una tipología de bicicleta que
en parte ya conoce. Está el papel del entrenador, que bueno, se solapa en esta última vertiente con el de educador, pero luego está directamente el papel que muchas veces te encuentras también con sujetos no deportivos, pero que dicen, yo quiero, yo por ejemplo, me han operado de corazón, me ha pasado. Hace 5 años he vuelto a reactivar mi actividad y esto lo tomo un poco como un desafío personal porque quiero volver a realizar actividad física, sin llegar a una operación de ese tipo, pero muchísimas personas utilizan la bicicleta para recuperarse después de lesiones a una rodilla, operaciones, porque claramente la bicicleta es una de las herramientas que más te permite tener una relación proporcional con el esfuerzo según lo que tú quieras hacer, por lo que también te piden una dimensión de asesoramiento en ese trabajo, te van a preguntar exactamente por cómo será el terreno, qué partes le recomiendas evitar en una etapa, etcétera, etcétera. Entonces también está ese papel. Y luego algo que tiene más que ver con lo que decía Pascual Cali al principio de la introducción. Esa capacidad de transmitir la emoción, de estar viviendo una experiencia, esa imagen que vas a transmitir de ti mismo y del tour que vas a realizar es muy importante. Esa dimensión de aventura que tiene, al fin y al cabo, toda experiencia turística, en parte, porque nos saca de la zona básica de confort, que son nuestras casas, y entonces pues hay que acompañar también el cliente en esa sensación. Para ti, a lo mejor, yo he hecho ya el Camino de Santiago, yo creo que unas 15, 16 veces, pero aún así seguimos teniendo el deber que el primer día de Roncesvalles tiene que ser una sorpresa para todo el mundo y tiene que serlo para ti también, por lo que esa dimensión hay que interiorizarla y también expresarla al cliente. Está claro que cada día es diferente, cada grupo es diferente y aunque sea la 18ª vez que realizas el mismo itinerario, para ti tampoco será exactamente lo mismo. Pero bueno, tener presente esa dimensión y esa necesidad de transmitir la emoción es también una cuestión fundamental. El último punto, le hemos dado varias vueltas, yo también. No me gusta exactamente la definición que le hemos dado, pero era la cosa más sencilla para volver al título también del curso. Tener clientes de éxito. En este caso nos estamos en parte refiriendo a éxito económico. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que al fin y al cabo esto es también de un trabajo y se trata de una relación comercial y económica. Nosotros hemos visto que allá donde desde un punto de vista profesional y laboral tiene más rentabilidad es cuando también te estás enfrentando a personas con una propensión al gasto mayor y por lo tanto una capacidad económica mayor. Esto no es una verdad absoluta, luego nos hemos encontrado con muchas sorpresas, sobre todo en el campo de la remuneración voluntaria, como sabréis el tema del guía acompañante, sobre todo con mercados extranjeros, tiene una componente importante en las propinas también que te dan las personas. En ese caso, no es que quien más da, más ofrece al final en ese sentido. El tema de las propinas también es un tema a considerar en el momento que se está evaluando el sueldo que vamos a tener, porque con mercados de carácter anglosajón, bueno, no el australiano, pero el norteamericano y el inglés, sobre todo el norteamericano, en parte el canadiense, en parte el neozelandés, pues tienen bastante propensión a considerar la propina una parte fundamental. Algunas empresas directamente hablan de esto como una parte de remuneración del sueldo, por lo que puede llegar a equiparar o incluso en algunos casos nos ha pasado a superar lo que es el sueldo que te proporciona la empresa. Por esto, decía, no siempre la componente propina es proporcional a la capacidad económica de la persona, pero sí
la cuota fija que se paga para el tour, que a ti como guía repercute normalmente en el nivel de salario que tienes y el nivel de recursos que te rodean. También el nivel de exigencia que te suelen pedir en cuanto personal responsable de la implementación de ese tour. Bien. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, que es lo que se supone que es un éxito de cara antes a los clientes y luego a la empresa. Bueno, de cara a los clientes podríamos englobar con una palabra el concepto de satisfacción. Bueno, el tema de la satisfacción es claro, vamos a ser bastante más rápido. El tema de la satisfacción es que el objetivo final de cualquier guía, de cualquier trabajador, es que su cliente sea feliz una vez terminada la experiencia y el servicio que le estás dando. Otro elemento fundamental en el que el guía desarrolla un papel absolutamente central es el tema de la seguridad. La seguridad se puede proporcionar a través de proporcionar un equipamiento seguro en buenas condiciones, revisarlo, mantenerlo durante toda la duración del tour en buenas condiciones, transmitir a las personas conocimientos básicos y también estar pendiente de cuando se ve que alguna persona, algún cliente no está actuando de manera correcta y seguro, y corregir esos errores antes que puedan desembocar en algún accidente, y también transmitir reglas generales sobre cómo optimizar la seguridad y minimizar los riesgos del entorno, que por supuesto no podemos estar controlando al 100%. También transmitir esa sensación de tú eres definitivamente la persona que garantiza tu seguridad. Eso es algo que tenemos siempre que transmitir al cliente. El cliente no puede estar delegando totalmente la cuestión de seguridad a un guía y desconectar totalmente la cabeza en ese sentido. Puede desconectarla en muchos otros, pero en el tema de la seguridad, al final, las manos encima de los frenos son las suyas. Bueno, el equipamiento, proporcionarlo, mantenerlo, como estábamos diciendo, no solamente por temas de seguridad, sino de calidad de la experiencia. Y también la cuestión de resolución de cuestiones técnicas y administrativas, que el cliente muchas veces no tenga que pensar en nada. Esto vale para un día en la montaña en que ya le has proporcionado, por ejemplo, la ruta bien diseñada, le has explicado cuáles son los 2 o 3 puntos claves donde no se tiene que perder, o en viajes con acompañamiento que son mucho más largos, y en ese caso pues tenemos que gestionar cualquier cosa, desde también a veces reservas de vuelos que no han funcionado para el cliente, o cualquier tipo de necesidad para que realmente el cliente no tenga que plantearse, por ejemplo, el pago de todos los recursos que vamos a visitar. Es una de las típicas funciones para que el cliente piense que él ni siquiera ha tenido que llevarse una cartera, como es en muchos casos lo que ocurre. Luego está toda la cuestión cultural, de aprendizaje y de descubrimientos. El guía, sobre todo, bueno, en cualquier entorno, desde la montaña, cuando no vamos solamente, por ejemplo, a hacer descenso cabizbajo y bajar lo más rápido posible, pero siempre tiene una dimensión de intérprete del entorno. Puede ser un entorno natural, puede ser un entorno urbano, con claves más grandes de carácter histórico y cultural. Y finalmente, bueno, claramente el tour es una experiencia de vida o un entretenimiento. Es lo que decíamos antes, para ese cliente es su posibilidad de salir de su zona de confort, muchas veces de su zona de estrés, de conflictos de diferentes tipos, despejarse, reinventarse, y cada vez más el turismo pide
que ese momento sea un momento de transformación, de crecimiento, de algo que puedas llevar otra vez a tu vida normal, cotidiana, con un elemento añadido gracias a la experiencia que has tenido. En la bicicleta pasa de diferentes formas. La más recurrente es el tema de superar tus propios límites. No pensabas poder realmente hacer el Camino de Santiago para volver una vez más, y al final he visto personas que casi empezaban preguntando de cómo se cambiaba la marcha y llegar a Santiago después de 900 kilómetros, porque además nos desviamos y haber subido un desnivel de casi 3 veces el Monte Everest, que es más o menos lo que tenemos en ese contexto. Por lo que la superación personal yo creo que es un elemento que también tenemos que acompañar y es un papel central. Bueno, ¿y qué pide la empresa? La empresa lo que pide primero es lo anterior que habíamos dicho, que el cliente sea satisfecho. Que el cliente sea satisfecho porque, por supuesto, es el objetivo principal. Y luego hay que también intentar armonizar los objetivos del cliente y los de la empresa. El papel del guía es ese eslabón que conecta las dos dimensiones que no siempre son exactamente compatibles. Puede haber clientes, por ejemplo, cuyo objetivo es totalmente ser protagonistas, por ejemplo, de un tour, mientras que la empresa tiene como objetivo que todo el grupo se sienta igualmente partícipe, por lo que hay que mediar con esas dos dimensiones, y ya veréis, una vez que estéis gestionando una ruta de varios días, son infinitas las cuestiones que ligeramente entran en conflicto entre la dimensión de voluntad del cliente y realmente los intereses de la empresa. Otro elemento, aunque normalmente tengamos seguro, etcétera, es que el cliente, por ejemplo, no trate de mala manera las bicicletas. En fin, hay una multiplicidad de pequeños aspectos a considerar en esa armonización. Otro elemento fundamental para la empresa es que ese cliente repita, que ese cliente vuelva a realizar un servicio con esa empresa. Por eso el guía en parte también es un comercial. Casi siempre veréis que si no se os pide directamente, se agradece muchísimo por parte de una empresa que durante todo el viaje pues, se den pequeñas píldoras y sugestiones sobre otros itinerarios parecidos, que se asesore el cliente, porque los clientes tienen duda. Y además de este tour, ¿tenéis alguno más duro, más relajado? Quiero venir con mis hijos, hay soluciones. Entonces también hay que tener esa preparación comercial sobre lo que puede ofrecer la empresa, porque el momento de el tour en sí es el momento de máxima relación estrecha y cuando más se afianza esa relación con el cliente, de máxima confianza, eso es, del cliente hacia un sujeto relacionado con la empresa, en este caso el guía. Entonces, lo que dice el guía, si ha sido un buen tour, sobre todo hacia el final, va a misa. Si el guía dice, si esto te ha gustado, deberías probar ese otro itinerario, es la persona de la que más se va a fiar el cliente en ese momento. Por supuesto, una cuestión fundamental es la capacidad de trabajo en equipo. Muchas veces los tours los componen varios guías porque hay que turnarse, muchas veces hay un vehículo de apoyo, por lo que los guías se van alternando, por ejemplo, en la conducción del vehículo de apoyo y, por supuesto, hay que tener esa dimensión de armonía. No hay que ser conflictuales en el trabajo de equipo porque eso se va a reflejar clarísimamente en la calidad y la transmisión emocional que se da al grupo. También es importante que en este concepto de equipo esté también la oficina y los compañeros que han estado trabajando detrás de todo este procedimiento y que siguen trabajando muchas veces durante el viaje, dando soporte logístico, informaciones desde la sede central. Bueno, luego
está la gestión autónoma de las problemáticas. Una buena comunicación con la sede también es importante, pero también lo que nos esperamos, sobre todo cuando estamos en una empresa grande que contemporáneamente puede estar teniendo 25 tours en toda Europa, es que seamos lo más independientes posible, que tengamos la capacidad de resolver problemas y que no por eso estemos todo el rato quitando tiempo a esa administración que normalmente además tiene un tiempo bastante marcado de horarios de oficina, a veces con horarios distintos por el fuso horario, porque estamos en zonas distintas, por lo que es importante también tener esa capacidad de gestión autónoma, porque muchas veces no podemos encontrar directamente el apoyo de la sede, además de descargarlo y además que es una de las funciones fundamentales. Por supuesto, otra función luego será la comunicación de que si ha habido cualquier problemática, aunque se haya resuelto, que se sepa para la mejora y evitar esas problemáticas en un futuro. Los últimos dos puntos, la fidelidad a la empresa. La fidelidad en la empresa, dos aspectos. Por supuesto, ser una persona de confianza. Siempre se hace el ejemplo del capitán de un barco o de un avión. Una vez que tú sales de la sede con tu furgoneta y tus bicicletas o directamente con tu bicicleta, pues ya ese grupo es tuyo. Tú eres la persona que va a gestionar cualquier aspecto de ese tour, desde el aspecto social, desde el aspecto comercial, la seguridad, pero también las cuestiones económicas. Normalmente se realizan pagos por varias decenas de miles de euros con una tarjeta de empresa durante ese tour, por lo que la empresa quiere una persona que tenga un vínculo estrecho y que haya gran confianza, por lo que la dimensión de autónomo es real, pero normalmente las personas suelen trabajar con 2, 3 empresas al año porque ese tipo de vinculación de responsabilidad es fundamental. La otra cuestión es fidelidad en el tiempo. Formar un guía sobre las exigencias y las tipologías de servicio que ofrece una empresa en específico es un esfuerzo importante por parte de una compañía, por lo que no quieren las empresas es estar cada año cambiando, volviendo a formar guías. Otra cuestión que no se puede formar en una sola vez son los itinerarios, sobre todo cuando estamos hablando de itinerarios de 10, 15 días. Normalmente cada año una persona va repitiendo el mismo itinerario y descubre uno nuevo para así poder ser más flexible y servir a la empresa en diferentes entornos, ¿no? En diferentes territorios. Pero para todo eso hay que seguir estando presente. Una de las cuestiones que siempre el primer tour o los primeros par de tours vas un poco perdido también. Tú estás descubriendo. Lo que quiere una empresa es una persona que ya tenga totalmente conocimiento de ese itinerario, sepa siempre contestar, incluso 2 días antes. Esto es lo que iremos a ver. La próxima subida importante va a ser en ese punto. Y para eso hay que estar directamente realizando ese tour durante varios años, muchas veces. Y luego la cosa quizás más fundamental que recoge todo esto es tener una capacidad de visión de conjunto. Esto es más difícil de expresar, pero lo veréis actuando en la práctica. No centrarse en los pequeños detalles. Cada vez que estás teniendo una decisión, ver cómo esta decisión se va a insertar en el complejo sistema de las relaciones del grupo, la relación con el equipamiento, las expectativas que tiene la empresa, siempre tener presente cuál es el objetivo final de lo que estoy haciendo. Si esto se va a revertir en un beneficio de largo alcance para el grupo, para la empresa, para la experiencia, o me estoy empecinando en algo que podría ser transcurable y trivial o incluso dañino en un medio o largo plazo.
es difícil transmitir con ejemplos específicos este concepto, pero bueno, todo lo hemos vivido, creo, en nuestra vida, desde personal a laboral, y en una gestión de un tour de cicloturismo os aseguro que es evidente y cotidiano. Bueno, aquí justamente vuelvo a dejar la palabra a Philip. Así que dejo de compartir. Gracias, Thiago. Pues voy a retomarlo un poco, 2 puntos o 3, así que lo has hablado, ¿no? Primero, lo que decimos, ¿no? Uno de los puntos de éxito, ¿no? Es también intentar, ¿no? Abrir un poco el horizonte a gente, viendo que hay una posibilidad, ¿no? De vivir de verdad del trabajo de un guía de bici, ¿no? Y eso es decir, también tener suficientemente ingresos. Eso a la vez también significa que necesitamos, ¿no? Una formación y una calidad, una profesionalidad, digamos, bastante importante. Y también lo que dijo, lo mencionó también Iago, ¿no? Esa flexibilidad a lo mejor como guía y no trabajar solamente para una empresa. Entonces muchas veces el camino es coger el camino de un guía que trabaja de autónomo y que trabaja para varias empresas. Allí, para también, ¿no? Marcarlo un poco, claro, hay esas empresas que hacen una ruta, que ofrecen una ruta a un precio también bastante económico y eso da muy poco para dar a un guía, ¿no? Y eso pagan 30, 40 o 50 euros al día. Pero estamos también conociendo a empresas que pagan hasta 200 euros al día. Eso es incluso en si tocas el segmento de mucho lujo, incluso más al día. Pero también allí, claro, se exige una profesionalidad y un conocimiento muy, 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 muy amplio. Y es, bueno, hay muy poca gente que llegan allí, muchas veces más bien por suerte y porque conocen a alguien o algo así. Pero mirándolo de un nivel normal, se puede encontrar gente que ya pueden vivir de esto y también que desarrollan una carrera ya un poco más larga, ¿no? Iago mencionó, ¿no? Que la edad es una de las cosas que muchas veces influye y es verdad. La edad influye muchas veces, sobre todo por temas personales, pero expresamente en nuestra empresa tenemos varios guías que tienen, bueno, ya yo tengo más de 50 años, ¿no? Pero varios que tienen 50, 55 años hasta los 60, ¿no? Y esos son gente, sobre todo, que destacan por su profesionalismo, ¿no? Profesionalidad. Son gente que, ¿no? Bueno, que cambia entre un chaval de 25 y una persona así es que esta gente todo el invierno no dejan la bici, entrenan para también estar al tanto, aunque se dice que no somos ciclistas de élite, hace falta tener también la forma física para aguantarlo y eso si no lo tienes que trabajar de tal manera. Bueno, voy ahora a hablar un poco del tema aquí de... Bueno, ahora, si lo miramos de una visión un poco más global y empezamos de ver qué son las responsabilidades de un guía, ¿no? Se puede dividirlo en 3 partes grandes o campos grandes, ¿no? Primero es la sostenibilidad. La sostenibilidad muchas veces tiene Iago empezó ayer, ¿no? Ya de esto y va a elaborarlo mucho más ahora. Entonces no voy a entrar mucho, solamente en el sentido de que la sostenibilidad tiene una importancia que muchas veces ni siquiera estamos muy conscientes hasta dónde llega, ¿no? En tema de también venta y cómo nos perciben nosotros, pero también en importancia nuestra propia para asegurar nuestro trabajo para mucho tiempo, ¿no? Luego, la seguridad y gestión de riesgos. Eso es bueno, todo el tema de seguridad. Estamos también allí en el turismo activo y estamos hablando de
viajes, digamos, ¿no? Rutas con un bici de turismo en el campo, una vía verde, donde probablemente el riesgo es menor en comparación en una visita urbana sin carriles bicis o una ruta de bici montaña ya más extrema, mucho enduro y todo eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que antes ya se lo mencionó también Iago, pero eso es una de las, bueno, los puntos muy importantes de las responsabilidades que tiene un guía, ¿no? O sea, perdona. Y luego es todo eso que también Cali lo dijo y también en que nos vamos a enfocar mucho es la calidad y las experiencias significativas, digamos, ¿no? Es un poco el tema de... es muy bonito todo lo que preparamos, pero esto no basta. Para realmente tener éxito, y no solamente nosotros como guía, pero también la empresa, tenemos que ofrecer más que solamente una bici y una ruta bonita, ¿no? Entonces es cómo se crea todo eso, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto, cómo se desarrolla incluso una dramaturgia de la ruta y esa cosa para que la gente tienen un valor añadido que luego lo llevan a casa, porque eso es lo más importante y lo que busca la gente cuando vienen para hacer turismo activo o cicloturismo, ¿no? Y fijándonos en estas responsabilidades, vamos a mirar un poco más, ¿no? ¿Qué son los recursos y habilidades que hace falta para esto, ¿no? Claro, obviamente sostenibilidad, que lo hemos mencionado ya, pero luego ya conocimiento y habilidades técnicas, ¿no? Eso es que tengo que ser ciclista y también tengo que tener cierto nivel de ciclista para que la gente me tomen en serio. Y cuanto más, digamos, es un ciclismo especializado, más competencia tengo que tener. Yo que he trabajado muchos años, sobre todo en bici de carretera, cuando empecé a hacer cosas también en bici de montaña, lo primero que hice era 2, 3 cursos de técnica y luego un curso de formación como guía de bici de montaña, que lo hice en Alemania, y esto para tener estos conocimientos y esas habilidades técnicas, ¿no? Y luego, claro, va también a habilidades técnicas que te incluyen, ¿no? Mecánica y muchas cosas no tan técnicas, pero que también forman parte, ¿no? Idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Volvemos al tema de seguridad y luego, bueno, trato con el cliente y gestión de grupos, ¿no? Allí lo miramos. A mí no me gusta utilizar la palabra atención de cliente porque eso suena un poco como el Corte Inglés y esto no somos, ¿no? Somos, como también dijo, ¿no? Iago, muchas veces tenemos una relación mucho más estrecha con los clientes y no solamente en los tours que son un itinerario de 10, 14 días, también en algo que a lo mejor solamente son 2 o 3 horas, ¿no? Entonces se trata mucho más de cómo es la relación que tengo con el cliente y que le establezco con el cliente y qué experiencia le puedo dar en esto. Y luego, claro, el tema de cómo gestionar grupos, ¿no? Sobre todo porque como guía, en muy pocas veces que guía solamente una persona o dos, tiene que guiar ya grupos, ¿no? Y eso puede ser de 4 hasta, bueno, 50, 60 o más incluso, ¿no? En el mundo del ciclismo es muy pocas veces que son números tan grandes, pero hay eventos o algo así en que puede pasar. Y el último, en que también vamos a poner mucho hincapié luego, es la interpretación del patrimonio natural y cultural. Vamos a hablarlo un poco más tarde esto, entonces solamente en 2 palabras, que es más o menos de qué manera dar la información sobre la región y los sitios por donde pasamos con la bici, ¿no? De una manera que sea interesante y engancha al cliente. Y de allí voy a pasar otra vez a Iago, porque Iago va a hacer los conocimientos y habilidades técnicas y la sostenibilidad. Aquí estoy activando. Correcto, ¿no? Ya se ve
Ahora sí. ¿Correctamente? Vale, perfecto. Volviendo a la cuestión es un poco más, cada vez entraremos en lo específico, ¿no? ¿Qué conocimiento y qué habilidades técnicas se le piden a un guía? Otra vez, estamos hablando de cuestiones técnicas, cuestiones puramente formativas. Dejaremos luego de lado las cuestiones un poco más personales, recursos sociales, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones que incluso se pueden formar. Hay dimensiones que son una formación específica. Aquí pongo, no basta con ser ciclista, era lo que estábamos diciendo, hay que ser también mecánico, hay que ser también intérprete del patrimonio, hay que ser contable, porque hay una componente en algunos viajes muy importante de contabilidad, porque la empresa quiere saber luego dónde se ha gastado el dinero, mantener todas las facturas que se han sacado durante el viaje, almacenarlas correctamente. Hay una pluralidad de funciones y también, pues eso, de viajar. Vamos a verlas luego en el detalle. Y luego también cuando pongo estructura, organización de apoyo, es formarse en esa relación entre el terreno, el viaje real y la sede original. ¿Qué relación voy a tener? ¿Cómo estructurar esa relación de manera lo más fluida posible para que ambos seamos un recurso para el otro? Esto es fundamental tanto en los viajes, quizás más en los viajes de varios días, en que esta distancia se hace muy evidente, pero también en rutas radiales o de rutas de un día es muy importante esa relación, por lo que nosotros siempre tenemos que estar dando un feedback para que el material que se nos va a proporcionar, la información que vamos a tener, sea siempre optimal. Y esto se crea, se estructura y se enseña cómo tener esa relación de manera fluida. Y es importante justamente eso, que si soy, por ejemplo, una empresa que va a tener a unos guías, no solamente les enseñéis sobre su dimensión de realización de tareas en el terreno, sino que se acuerden siempre de esa retroalimentación y esa dimensión de relación con la sede de base. Vamos a ver ahora las competencias específicas que tenemos y bueno, una quizás evidente, pero que es muy importante, es la orientación y la navegación. Saber leer un mapa, también saber leer un mapa aunque ya no estés utilizando un mapa, pero tienes que tener unos recursos de lectura de mapa porque muchas veces te vienes un cliente, te abre un mapa y te pide dónde estamos y dónde vamos a ir. Y por supuesto, tú eres la persona que controla ese tour, controlas ese territorio, tienes que saber traducirlo también a una dimensión que sea posible de leer para tu cliente, que a lo mejor está menos acostumbrado al GPS, más a una dimensión de mapa tal cual, y entonces tiene que transferir y comunicar en ese lenguaje la información que te está pidiendo. También porque esa educación sobre un mapa incluso físico tradicional se revierte en un mayor entendimiento de un GPS. Siempre sabrás ese mapa virtual, qué parámetros está teniendo, qué posibilidades está teniendo gracias a tu conocimiento general sobre ese tema. Y luego es orientación y navegación en el sentido de un conocimiento amplio del territorio en el que te estás moviendo. Muchas veces una carretera está cortada, un camino es inaccesible, tienes que buscar una alternativa. Y es mucho mejor cuando esa alternativa ya la conoces y ya sabes que por ahí, bueno, tardo 5 minutos más, pero está bien. Si no la conozco, pues por lo menos conocer su existencia y parar el grupo y decir, mirad, voy a hacer un scouting, voy a hacer una exploración de 10 minutos, voy a ver si el terreno es seguro y os voy a dar el ok para, por ejemplo, bajar por aquí. En algunos casos ahora la cuestión de los móviles es muy útil porque una persona puede abrir un camino y directamente poder comunicar que es viable sin tener que volver
volver al punto inicial, pero tiene que tener ese mapa mental del territorio en el que se va moviendo para poder gestionar todos esos recursos. Muchas veces hay otro elemento, que cuando terminamos el guía, aunque pueda parecer increíble, estamos ya reventados, hemos hecho 120 kilómetros, 150 kilómetros y todo el grupo está completamente cansado, siempre hay uno o dos que te dicen, y ahora me recomiendas un itinerario para ir a pedalear un poquito más, que me he quedado con ganas, y claro, hay que saberle dar esas alternativas al cliente. Así que bueno, yo desde un punto de vista de guía, ir a trabajar un territorio que se domina, si no se domina, ir a explorarlo, y desde un punto de vista empresarial, invertir dinero también en que los guías no solamente se presenten en ese territorio el primer día para empezar a guiar, sino dedicar 2 o 3 días a que puedan explorar ese territorio. Por eso también esa inversión es una inversión importante. Enviar a una persona 2 o 3 días a descubrir un territorio sin que esto pertenezca ya directamente al tour es una cuestión importante, se hace una vez, y por eso es importante que los guías tengan fidelidad con la empresa para que esa inversión inicial se vaya amortizando a lo largo de múltiples rutas futuras. Bueno, la mecánica y tener recursos para solventar problemas mecánicos. Esto es para mí también una cuestión importante. Nosotros podremos hacer una multiplicidad de ajustes a la bicicleta, podemos cambiar, por supuesto, las cubiertas y si hay un pinchazo arreglarlo. Toda esa, entre comillas, pequeñas cosas podemos hacerlas, algunas cosas mayores también según nuestras capacidades y si tenemos los repuestos, pero si se te agrieta el cuadro, si tienes un problema gordo en el eje de pedalier, hay cuestiones que no se pueden hacer durante un tour. Entonces es importante que dentro de la mecánica también tengamos recursos mecánicos, es decir, un mapa de los posibles talleres que van a trabajar sobre que nos pueden ofrecer esa solución mecánica y también saber con qué marcas están trabajando, y en ese caso yo os recomiendo, sobre todo allá donde vais a comprar un equipo de bicicletas, ¿no? un set de bicicletas para dársela a vuestros clientes en un territorio específico, que verifiquéis que haya talleres mecánicos que os puedan proporcionar soluciones mecánicas para esa marca, esa tipología. A veces hay cuestiones de tornillos que hacen que un taller mecánico, por lo bueno que sea, no tiene ese material y no te puede dar una respuesta que no puede ser de dentro de una semana, encargar la pieza y que le llegue, sino que tiene que tenerla en ese mismo momento porque al día siguiente tú quieres volver a rodar con tu grupo y muchas veces irte directamente a otro sitio que a lo mejor está a 100 kilómetros de distancia. Luego hay que saber conducir vehículos, es una tontería, pero me ha pasado muchas veces de personas que me pedían a quién enviar el currículum para ser guías de cicloturismo y no tenían un carnet de conducir. Hay que, en muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos, y más aún en la dimensión de guía acompañante de varios días, hay que saber conducir una furgoneta. Por diferentes razones. Uno, porque es una de tus tareas cuando hay turnos. Y segundo, porque nunca sabes cuándo hace falta en una situación incluso de emergencia o simplemente a ir a recoger un cliente que te toque a ti porque el otro compañero pues ya está en otra tarea. Por lo que parece una tontería, pero la cuestión, por ejemplo, idiomáticas que tocaremos luego y la cuestión de conducción de vehículos son cosas no puramente inherentes a la bicicleta, pero que son extremadamente importantes en el cicloturismo. Bueno, las cuestiones contractuales y legales. Es una cuestión amplia, pero hay que formarse sobre qué es lo que acaba de comprar el cliente, es decir, si tú eres un guía que está trabajando para una empresa, conocer exactamente qué es lo que incluía el pack que ha comprado el cliente, el tour que vas a realizar, qué es lo incluido, lo no incluido y sobre todo el ámbito legal en el que te estás moviendo y cuáles son tus funciones específicas y cuándo te estás alejando de esas funciones y
haciendo tareas o prestando servicios que no estaban pedidos y muchas veces no están cubiertos. Hagamos un ejemplo. Una persona se hace daño. ¿Hasta qué punto yo le puedo o no está bien físicamente? ¿Hasta qué punto yo le puedo recomendar fármacos específicos? De hecho, no podemos. En algunos casos, directamente, algunas empresas piden de llevar esa persona a un servicio de atención sanitaria y en otros casos ofrecerle un botiquín básico, abrirlo y decirle esto es lo que tenemos, que vosotros decidáis, porque si hubiese un problema de intolerancia en el momento que un cliente está tomando un medicamento que tú le has recomendado porque es buenísimo, porque a ti te funciona muy bien, pero él es alérgico, pues puede haber un problema grave. Y también porque cada país tiene sus normativas y además cada país de origen de un cliente tiene su relación también legal con ciertos aspectos, por lo que tenemos que conocerlos. Finalmente, conocer, por ejemplo, cuál es el marco legal y normativo de uso de vehículos en el país de origen de nuestros clientes. Es muy importante decirle, por ejemplo, a un norteamericano que no hay que pasar con el semáforo en rojo para girar a la derecha, porque en Estados Unidos, si tú en un cruce giras a la derecha, aunque esté en rojo, está habilitada esa posibilidad, siempre dando la prioridad a los que tienen en verde y que vienen del otro lado. Pero estas cuestiones son importantes, que para nosotros en Europa rojo significa párate y no te muevas hasta que no cambie de color, son cuestiones muy importantes. Bueno, los idiomas, los recursos culturales y la capacidad de gestión de grupos. Yo me acuerdo algunas de las veces que estaba también con la administración o con incluso Philip, que está gestionando ahora mismo personal para Experience Plus. Mucha gente venía con un currículum diciendo, soy la hostia de ciclista, he estado toda mi vida pedaleando, no he hecho otra cosa que pedalear. Y ese era el primer currículum que probablemente iba no a la basura, pero iba almacenado por desinterés por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque una frase que una vez escuché y para mí es fundamental es: formar a un ciclista es relativamente fácil, formar a un guía es la cosa más complicada. Toda esa componente de relación con el grupo, gestión del grupo, tener una capacidad fluida de interpretación del entorno natural e histórico, saber manejar idiomas, todo eso es lo complicado, por lo que si os vais a presentar la componente ciclística es importante saber de quién estamos hablando. Si alguien te habla de Armstrong en ciclismo de carretera y es norteamericano, deberías mínimamente ubicarlo en la historia del ciclismo. Tienes que también expresar y tener tu reputación de ciclista, saber ir en bicicleta, pero en absoluto no es la cosa más importante. Y finalmente termino con la situación, la última, el manejo de situaciones de emergencia, riesgos e imprevisto, ser proactivos, tener esa capacidad de manejar con calma una situación a veces muy dura. Esto yo lo aprendí también sobre mi propia piel. El primer accidente grave enfrente del que me encontré, pues también es la primera vez, tienes 20 y pocos años, te agitas. Esa persona luego se descubrió que por suerte fue todo bien, pero se acababa de crear una fisura vertebral después de un accidente en carretera. Pues yo llegué muy también asustado al hotel, donde iba a llamar a mis compañeros para que ayudase. Eso había ocurrido a 150 metros antes de llegar al hotel, por eso tuve esa posibilidad. La primera cosa que me dijo mi compañero al verme llegar es: párate, respira hondo y ya vamos a hablar. Y también transmitir esa sensación de yo lo estoy gestionando, sea lo que sea, lo estoy gestionando. Bueno, esto lo vamos a hablar con más detalle en futuro, pero esa capacidad de transmitir una sensación de gestión de riesgo y de situaciones de emergencia es fundamental, y luego una formación específica. Tienes que
por lo menos hacer un primer vendaje, tienes que saber cómo limpia una herida, tienes que hacer, y es muy importante, una reanimación cardiopulmonar, porque muchas veces estamos en entornos donde una ambulancia va a tardar más de 10-15 minutos en llegar, y saber dar primeros auxilios es un elemento, yo creo que fundamental. Nadie con un papel de guía y un papel de guía de turismo activo debería pisar la actividad laboral sin manejar los recursos básicos de primeros auxilios y RCP. Otro curso, por cierto, que debería de plantearse desde el Patronato Provincial de Turismo. Bien, vamos a pasar directamente al tema de sostenibilidad. Aquí, como lo decía, hay algunas de las transparencias que hemos visto ayer, pero intentaremos un poco enfocarlas al papel del guía, porque ayer lo hablamos como ámbito más general, lo importante que tiene también las directrices de las grandes organizaciones nacionales e internacionales. Ahora vamos a ver sostenibilidad, qué significa para un guía, cómo puede transmitir ese concepto y cómo puede llevarlo a cabo dentro de su actividad diaria. Pues lo primero es ser ese eslabón de conexión, en este caso, entre el cliente y el territorio, el cliente y la comunidad local. Para mí, este es uno de los elementos que más dan la posibilidad a un guía de realizar unas tareas que no sirva solamente al cliente, sino que de verdad dé a su trabajo una dimensión mucho más amplia y que enriquezca el territorio en el que va a ejercitar su labor, y por lo tanto que le ha sido fundamental para que esta labor se pueda realizar esta vez y durante las múltiples veces siguientes. Luego, el guía es el que va a determinar la calidad del trabajo. Hay un nivel de sostenibilidad que va más allá de la dimensión local, y es decir, dar una dimensión de valor a la actividad cicloturística se revierte en la sostenibilidad de todo el sector. Si nosotros damos una experiencia pésima a un cliente una vez, es probable que ese cliente nunca más vaya a volver a realizar un itinerario y una actividad cicloturística, por lo que nuestra relación, nuestra responsabilidad también es de cara a todo el sector cicloturístico. Ya lo hemos dicho, los guías también son en parte educadores. El hecho de saber explicar por qué hay que mantenerse, por ejemplo, con la bicicleta de montaña dentro de ciertos itinerarios sin pisar zonas que son naturalmente vírgenes o tuteladas, por lo que nuestro impacto con la bicicleta podría ser significativas, y también otra vez, transmitir qué significan algunos aspectos culturales que para el cliente extranjero, sobre todo, son ajenos a su cotidianidad, pues darle esa dimensión para que salgan de una dimensión puramente folclórica. Explicarle qué es el flamenco, por ejemplo. A un norteamericano significa quitar el flamenco de esa dimensión puramente museal que tiene en muchas cabezas de las personas, un puramente folclórico tradicional, para darle un concepto que lo haga aterrizar en la cultura cotidiana de la sociedad española, andaluza, etcétera, etcétera, y también darle una dimensión mucho más viva y valorada, por supuesto, por el cliente. Otra vez, recordar a todo el mundo, como hacíamos ayer, que el hecho de estar haciendo turismo en la naturaleza no significa estar haciendo ecoturismo. En esto es una cuestión que hay que asumir desde un punto de vista ético y personal, que el mismo hecho de estar pedaleando por Sierra Nevada no significa que yo estoy haciendo ecoturismo. El ecoturismo, la sostenibilidad determina sobre la modalidad en que nosotros hemos declinado esa
esa actividad en relación con el ambiente y con los otros elementos que antes hemos mencionado. Bueno, voy a pasar de forma más rápida porque esto ya lo tocamos, pero otra vez, para aquellos que no estaban ayer, hacer esa diferenciación entre turismo de naturaleza, porque ir a pescar y es un turismo en la naturaleza, pero luego si estoy dejando toda la basura en la playa, me voy y, por ejemplo, he ido a pescar en una zona de entorno protegido, eso no es claramente una forma ecoturística, y con la bicicleta hay infinitos ejemplos que pueden ser lo mismo. Este cuadro os lo voy a dejar también porque creo que aclara bastante bien las diferentes dimensiones de lo que se entiende por sostenibilidad. Dentro del cicloturismo, muchas veces, y del turismo activo, se tiende a cerrar toda la cuestión de sostenibilidad dentro de la dimensión natural, medioambiental. No es así. La dimensión ecológica es muy importante, pero también tenemos la dimensión social comunitaria, la dimensión económica, en que tendremos que hacer que cuanto más gasto de nuestro cliente revierta en la comunidad local, y también una dimensión cultural, que es una de las últimas que se ha insertado dentro de este triángulo que hasta hace 10 años casi no se consideraba, que era lo que antes decíamos sobre recursos culturales de un entorno, y no banalizarlos, no transformarlos en meros objetos comerciales. Bueno, los peligros los vimos ayer en sentido más amplio. Ahora quiero ponerme directamente en una de las disyuntivas más fuertes que tenemos a veces siendo guías, y creo que todo el mundo tendrá que pasar por esa decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer como guía? ¿Voy a llevar a mi grupo de turistas, o voy a crear un producto, un itinerario que va a tocar espacios especialmente protegidos o recursos nichos que son para mí pequeñas joyas del territorio, con el riesgo de que a poco se vaya abriendo y se convierta en un lugar más de visita masiva dentro de lo masivo que puede ser el sector del turismo activo y cicloturismo? Hablo de masivo porque un ejemplo para mí clarísimo es que no tenemos que olvidarnos que muchas veces 20 personas es masivo para cierto entorno natural. En eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando estamos haciendo barranquismo, pues 15 personas en pozas, en periodos de reproducción de fauna acuática, pues claramente esas 20 personas es una masa importante de personas. Aquí, como ayer dijimos, pues se toca también el concepto de la paradoja de Benidorm, que ya no voy a retomar, la dejo ahí en el fondo como ejemplo muy lejano al turismo en la naturaleza, que pero puede leerse como turismo más sostenible que muchos turismos en la naturaleza, al concentrar en una zona muy limitada toda esa masa de turistas. No es aquí el tema porque era más de gestión de destino, pero bueno, yo creo que siempre es un ejemplo sugestivo si alguien lo quiere investigar. Y bueno, lo que decíamos también, que está el riesgo que nuestra actividad sea una puerta de entrada también a otras tipologías turísticas más invasivas, por lo que siempre, incluso como guía, tenemos que estar trabajando activamente con las instituciones para que creen un marco normativo que haga posible solamente tipologías realmente respetuosas de turismo, y que nuestra actividad en haber descubierto un entorno no abra la puerta a cualquier tipología turística en ese entorno, porque seremos los primeros a ser expulsados. Y también siempre tener cuidado con operaciones de greenwashing, tener una relación para mí importante, ética, con las palabras que se relacionan con el tema de sostenibilidad y responsabilidad, porque si empezamos a utilizarlas
despropósito, en contextos, digamos, con demasiada ligereza. El problema es que vamos a vehicular un concepto débil de ecoturismo, un concepto débil de sostenibilidad, y a poco se va a neutralizar ese concepto, que podemos nosotros, justamente como sector de cicloturismo, sacarle mucho provecho, porque hay muchísimas otras tipologías turísticas que no van a poder ponerse nunca esa etiqueta, o que están intentando ponérsela en una operación clásica de greenwashing, y también que tenemos que estar pendientes y denunciar esos intentos de lavado de cara que van a desprestigiar nuestra actividad, nuestros esfuerzos en una dirección realmente comprometida. Voy a dedicar a esto muy poquito tiempo, porque es importante que cuando estamos hablando de turismo sostenible cada vez más hay críticas sobre ese concepto y se está moviendo hacia un concepto de turismo responsable, y también el concepto de turismo responsable encaja mucho mejor con una dimensión individual del guía, mueve el foco desde una perspectiva estructural a una dimensión personal del actor que desarrolla esa actividad, por lo que encaja perfectamente con el papel del guía. Además, el turismo responsable no es una filosofía de enfoque que no pretende ya dar respuestas definitivas, sino da principios claves que luego hay que desarrollar según cada situación específica. Y finalmente se presenta como un movimiento que claramente se puede ampliar a muchos más ámbitos y claramente se presenta no como un objetivo, un fin, sino como un itinerario, un percurso a recorrer. Mientras el turismo sostenible tiene un poco el engaño de decir estoy haciendo turismo sostenible cuando muy probablemente nadie en este momento realmente, vista la situación mundial de que hemos ya sobrepasado los límites de resistencia de nuestros entornos, tanto sociales, culturales como sobre todo medioambientales, está llevando a cabo un turismo sostenible. La sostenibilidad en este momento histórico puede ser un horizonte, un objetivo, un modelo de inspiración para diseñar líneas guías, pero lo que estamos actuando es de forma responsable en dirección a esa idea, más que de forma realmente sostenible en nuestro día a día.